después de 9 años de mucha aflicción, de mucho sufrimiento, por fin lo llevaron desde ahí a Alemania del Este y luego a su libertad. Cuando lo llevaron al aeropuerto y después al final de la pista al avión que iba a llevar, había fotógrafos, era toda una escena que habían armado los rusos para su liberación. Estaban todos los camarógrafos y él escribe esto en su libro, No temas ningún mal. Después de 9 años de humillación, él les pregunta, Pastor Llorón, siempre lloro, ¿dónde está mi libro de los Salmos? ¿Recibiste todo lo que te fue permitido? Respondió la persona. Y el guardia señaló a que lo llevaran. Pero él se tiró en la nieve y dijo, yo no me muevo de aquí hasta que me entregues mi libro de los Salmos. Recordemos, están todas las cámaras, o sea, este era un momento bastante público. Cuando no pasó nada, él empezó a gritar, dame mi libro de los Salmos, dame mi libro de los Salmos. Los fotógrafos estaban asombrados y empezaron a apuntar sus cámaras hacia arriba, que no querían capturar este momento. Después de una consulta, el oficial vino y le entregó su libro de los Salmos. Cuando él estaba ya en el avión, camino a su libertad, él abrió el libro de los Salmos para guardar una promesa que él había hecho. Cuando él había estado en la prisión, él juró a sí mismo que su primer acto de libertad sería leer el Salmo 30. Él abrió esas páginas tan dañadas por el uso y empezó a leer. Te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. Oh Señor, Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Oh Señor, has sacado mi alma del Seol. Me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. La mayoría de la Biblia está escrita a nosotros, o sea, nos habla a nosotros. Pero los salmos, como observó Atanasio, un pastor del cuarto siglo, mientras la mayoría de las escrituras nos hablan a nosotros, los salmos hablan por nosotros. Mientras la mayoría de las escrituras, la mayoría de la escritura nos habla a nosotros, los salmos hablan por nosotros. O sea, hablan por nosotros expresando, como observa Anderson en su libro, su guía sobre los salmos desde las profundidades, expresan toda la gama de respuestas humanas a la realidad de Dios en medio nuestro. Y por lo tanto nos enseñan a orar con otros en los variados momentos de nuestra vida. Hay salmos de queja en situaciones de aflicción y de perplejidad. Hay salmos de acción de gracias cuando sentimos liberación y gozo. Hay salmos que son cantos de adoración, de alabanza en momentos de regocijarnos en la bondad y maravilla de la creación de Dios y en su cuidado providencial. Pero ¿cómo hemos de responder cuando nos encontramos como Sharansky en situaciones abrumadoras y de desesperación?
Bueno, tengo buenas noticias. Dios ya nos ha respondido esa pregunta. Porque casi la mitad del libro de los Hechos, o sea, del libro de los Salmos, perdón. Casi la mitad de los libros del libro de los Salmos son salmos que llamamos nosotros salmos de lamento. Salmos de lamento. Hay más de 60 salmos de lamento. Es el número más grande de cualquier tipo de salmo. Es el salmo de lamento. Estos salmos hablan por nosotros con palabras dadas por Dios cuando estamos agobiados, afligidos, oprimidos, deprimidos, abatidos, desubicados, desorientados. Hoy vamos a mirar uno de estos cantos de lamento y vamos a ver primero el anhelo de un alma en aflicción. Y luego vamos a ver el abandono que sentimos a veces. Ese abandono expresado a Dios. Y al final la apelación a Dios por la vindicación. Vamos a estar en los Salmos 42 y 43 y menciono dos capítulos porque es muy interesante cómo se ha ido juntando el libro de los Salmos durante la historia del pueblo de Israel como un himnario hoy en día, o tal vez hace 3 décadas o algo cuando usábamos los himnarios comúnmente. Es un solo libro, pero ese libro contiene cantos desde los primeros siglos del cristianismo, desde la edad medieval, desde el tiempo de la Reforma, de siglos pasados y contemporáneos también. El libro de los Salmos también contiene salmos de diversos momentos de la historia de Israel y se han ido juntando con el tiempo para hacer un himnario, un cancionero para el pueblo de Dios en el tiempo de más o menos del segundo templo de Israel. Ya estaba en este formato que tenemos. Pero estos dos salmos, eso lo mencioné porque se fueron añadiendo capítulos después, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, igual que en el Nuevo Testamento, a veces un capítulo, bueno, los capítulos dividen diferentes secciones de un mismo libro. Aquí, al parecer, estos dos capítulos dividen un mismo canto, que se puede ver como dos, pero originalmente parece que es un canto que cubre 2 capítulos. Salmo 42 y 43. Porque comparten el mismo estribillo, tienen varios rasgos en común y hay otros elementos que nos indican que habrán sido un solo canto en el principio. Vamos a empezar a leer este canto de lamento en el versículo 1. De repente le sonará algo familiar. Dice: como el ciervo anhela las corrientes de agua, ese ciervo con C, o sea, el venado. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Hago pausa porque cuando yo recién estaba empezando a caminar con el Señor, había como coritos muy serenos, de reflexión, como el ciervo brama por las aguas, y son muy lindos. Pero casi dan a entender que es como un momento de paz, de contentamiento, y uno está deleitándose en la presencia de Dios. Mientras que lo que realmente está ocurriendo aquí es todo lo contrario. Este venado está en un lugar árido, desértico, y no hay agua. El sol quema, le desgasta sus fuerzas y no encuentra agua. Está desesperado.
Su vida depende de encontrar corrientes de agua o se muere. Eso es lo que el salmista está describiendo aquí. Una desesperación por Dios. Y cualquier persona que viviera en ese tiempo, en esa parte del mundo, conocía muy bien la importancia del agua para su organismo. Nuevamente, un lugar árido, desértico, uno siempre tiene que saber dónde está agua, dónde está el agua. Uno siempre tiene que tener agua cerca. Dice, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, el templo de la antigüedad. Con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. En esta primera parte del Salmo, escuchamos el anhelo, bueno, más bien cantamos, porque es un canto congregacional para el pueblo de Dios. Entonces todo el pueblo canta del anhelo del alma cuando está en aflicción. El pueblo es recordado que cuando estamos afligidos y agobiados es a Dios a quien necesitamos. Esta imagen intensa del ciervo, del venado que no haya agua, que está bramando con sed de encontrar agua, nos recuerda que nuestro corazón tiene una profunda necesidad de Dios. Uno de los grandes teólogos de antaño decía que hay un vacío en el ser humano. Y ese vacío solo se puede llenar con Dios. Procuramos llenarlo con muchas cosas y terminamos igual de desilusionados y vacíos. Es como si ese vacío tuviera la forma de Dios y solo Dios lo puede llenar. Creo que fue San Agustín que dijo, nuestras almas no descansan hasta que hayan su descanso en ti. Es interesante que lo que está anhelando el salmista es poder congregarse con el pueblo de Dios en el templo. Ellos subían 3 veces al año por lo menos, podían subir más, pero requisito para todos los varones de Israel, y muchos más acompañaban, así como Jesús subía con sus papás, etcétera, y otros en otros momentos lo vemos, pero el salmista está recordando cuando el pueblo se reunía para los festivales dados por Dios para estar en la presencia de Dios alrededor del templo. Recordemos, en ese tiempo la presencia de Dios estaba manifestándose en el templo, en el lugar santísimo. Primero en el tabernáculo mientras iban por el desierto, en el lugar santísimo. Después construyeron el templo, que era un lugar fijo. El lugar santísimo, ahí estaba el arca del pacto, la presencia de Dios. Y cuando el pueblo antiguo oraba hacia ese lugar. Cuando subían a los festivales, se acercaban a ese lugar. Y el salmista anhela estar cerca de la presencia de Dios, pero no solo, sino con el pueblo de Dios. Quiere estar acompañado, quiere estar
participando en la adoración corporativa de antaño en el templo. Él está recordando esos momentos. Dice en el versículo 4, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias con la muchedumbre en fiesta. Él está recordando lo que es celebrar en la presencia de Dios con el pueblo de Dios. Y eso está anhelando. Eso está recordando. En este momento él no se siente para nada parecido como se sentía en esos momentos. Esto es simplemente como un recuerdo ahora lejano, y él está recordando esos momentos de alegría, y eso le está recordando, igual que de repente ese siervo que va bramando por las aguas está recordando y está pensando en una corriente que estaba helada, el agua limpia, rica, cómo tomó ese día, cómo le refrescó, ¿verdad? Está buscando las corrientes de agua y está recordando las aguas que ha disfrutado en el pasado. Igual el salmista, anhelando estar nuevamente cerca del lugar donde está manifestada la presencia de Dios, con el pueblo de Dios. Está recordando los bonitos momentos que había pasado en el pasado con ellos en ese lugar. Pero en este momento, como dice en el versículo 5, que es el estribillo del canto. ¿Qué estribillo? Es un salmo de lamento. Él está lamentando, él está afligido, él está en dolor, está expresando su dolor a Dios. El número más grande de salmos en el Salterio son personas, sean individuos o toda la comunidad de fe, expresando su dolor y su queja y su dolor y su aflicción a Dios. Eso es lo que más abunda en el libro de los Salmos. Y aquí él está expresando su congoja. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Él está queriendo decir a su propio ser, él está hablando con la parte más profunda e interna de sí mismo. Y él está diciendo, vas a estar ahí otra vez. Vas a estar, Dios te va a liberar de esta aflicción y vas a estar en el templo con su pueblo, adorándole en su presencia, regocijándote otra vez. Cobra ánimo. Él está hablando consigo mismo. Luego, empezamos en el versículo 6. Y él dice, segundo verso del canto: Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán, y desde las cumbres del Hermón, y desde el monte Mizar. Estos términos para nosotros no significan mucho y tal vez puede sentirse un poco desorientador porque están mencionando diferentes puntos geográficos, todos los cuales están en cierto territorio en el norte de la tierra de Israel, lejos de Jerusalén, lejos de donde está el templo, lejos de donde la presencia de Dios está manifestada en el templo. En la boca del Jordán, Él está allí arriba. Entonces el pueblo, cuando canta esto, siente la distancia. Eso es estar al otro lado del país, del lugar donde él anhela estar. Versículo 7 dice: un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas
han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios, mi roca, diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Aquí vemos la expresión de abandono. Él está diciendo, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás obrando en mis circunstancias? ¿Te has olvidado de mí? Está expresando cómo se siente. ¿Sabía usted que Dios nos invita, que Dios te invita a decirle cómo te sientes? Pues Él ya sabe cómo te sientes. Aunque sientas que no debo sentirme así, Dios ya sabe que así te sientes. Mejor exprésaselo. Díselo. Los salmos nos invitan a expresarle a Dios nuestras quejas, nuestros dolores, nuestra perplejidad. Dios, no entiendo qué es lo que estás haciendo. Los salmos nos invitan a comunicar lo que sentimos en el corazón a Dios. De hecho, nos dan las palabras para hacerlo. O sea, pone las palabras en nuestra boca para que podamos orarlas. El libro de los Salmos ha sido usado desde tiempos del Antiguo Testamento, cuando ya empezaron a formarse sinagogas en las ciudades lejos del templo. Ha sido no solamente un libro de cantos, sino un libro de oración. Un libro de oración corporativa. Los salmos nos ayudan a orar, a expresar lo que sentimos a Dios. Así como Natán Sharansky descubrió en esa celda fría, pequeña, donde él se sentía olvidado. Él tenía la oportunidad de expresar lo que él sentía. Y nosotros también. Es importante mencionar un punto. Los salmos de lamento, podríamos diferenciarlos de una lamentación o de una endecha que se da cuando el desastre ya vino, no hay nada que lo va a cambiar y solo estamos llorando el desastre que vino. Eso podemos leer en el libro de Lamentaciones y hay otros lugares donde Dios nos da palabras en esos momentos, porque sí los hay. Pero los salmos de lamento son distintos. Son momentos desesperantes, pero uno no los enfrenta sin esperanza. Ahí está la diferencia. En los salmos de lamento, el salmista y el pueblo que los canta o que los ora, tiene esperanza en un Dios que puede cambiar la situación desesperante. De hecho, hay más una postura de que Dios va a cambiar esto. A su tiempo y a su manera, Dios me va a librar. No sé cómo, no sé cuándo, pero yo sé quién es Dios. Esa es la actitud
de los salmos de lamento. Hay cierta confianza en el Dios que puede y que quiere liberar al afligido. Pero son salmos de lamento. Y no pasan así nomás. Bueno, hay que tener confianza. No, ellos pasan la mayor parte de su tiempo hablando de la situación desesperante. Porque la verdad es que no se sabe lo que Dios va a hacer. Y también las situaciones en las que uno se encuentra muchas veces son tan nos confunden tanto. Decimos, Dios, ¿qué es lo que estás pensando? O sea, con respeto te pregunto, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque yo no entiendo. Yo sé que tú eres bueno, pero veo lo que está ocurriendo y yo veo como una contradicción ahí. Yo sé cuáles son tus promesas, pero no te veo cumpliéndolas. Pero el salmista no termina ahí, sino que termina diciendo, pero yo sé quién eres tú, Señor. Y yo esperaré hasta que tú arregles todo, hagas lo que vas a hacer, etc. Hay una nota de confianza en Dios en los salmos de lamento. Pero la mayor parte de los salmos de lamento es lamento. Es lamento, porque hay mucho dolor, y hay mucha confusión, y hay mucha aflicción, y mucho sufrimiento, y hay un sentimiento de abandono de parte de Dios, y nos ayudan a expresárselo a Dios. Interesante, ¿verdad? El salmista se siente abandonado por Dios. Pero ¿con quién está hablando? Está hablando con Dios. Él sabe que Dios le escucha. Él sabe que Dios no está tan lejos como está Jerusalén de la tierra donde Él está. Por lo tanto, Él canta a Dios de noche. Él saluda a Dios por la mañana. Él expresa su clamor a Dios. Hasta en momentos cuando se siente abandonado. Versículo 7 que leímos. Nuevamente los salmos son música y son poesía. Usan imágenes. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Es como si en un valle hay dos cascadas. ¿Ha estado cerca de una cascada alta alguna vez? El sonido es fuertísimo, ¿verdad? Y si uno llega a nadar, dependiendo de la cascada, no sería recomendable, pero hay algunas donde uno puede nadar y el sonido bajo el agua, increíble. Entonces, eso es lo que está sintiendo el salmista, como si hubiera dos cascadas en lados externos de un valle, poderosos, fuertes, todo ese sonido desde la profundidad del agua. Una cascada está llamando a otra cascada, ¿sí? O sea, las emociones son intensas y él está clamando a Dios. Siente que Dios está lejos, pero Dios está allí. Pero después dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, semejante a lo que ora Jonás cuando él está en el mar. O sea, la persona siente que se está ahogando. O sea, Dios va a acabar con él, es lo que siente. Tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, yo ya estoy.
Pero él sigue, de día mandará el Señor su misericordia y él tiene confianza. Leamos brevemente el último verso en el capítulo 43, Salmos 43, 1. Él hace una apelación a Dios por vindicación, que Dios lo libere, que Dios le restaure lo que él ha perdido o lo que está amenazado. Hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto, ya que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? ¿Eso se escucha familiar? Es casi la misma frase que leímos hace un ratito. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. Él está visualizando ya el momento que él va a estar nuevamente en el templo, cerca de la presencia de Dios manifestada, adorando a Dios con instrumento. Versículo 5, el estribillo nuevamente. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Entonces, Dios nos da palabras, no solamente en este salmo, hay más de 60 que nos dan palabras para orar y para expresar nuestro dolor, nuestra queja, nuestra confusión, nuestro enojo por las cosas a Dios. Pero es interesante el estribillo de este canto, porque el salmista se habla a sí mismo. Se habla a sí mismo. Él habla a su propio corazón. ¿Por qué estás abatido? Cobra ánimo, pues. Pero no lo está diciendo a un amigo, se lo está diciendo a sí mismo. Un pastor, John Stott, que escribió mucho, dijo, es asombroso ver cómo el autor se habla a sí mismo. Él no sucumbirá a sus estados de ánimo. ¿Sí? Él no sucumbirá a sus estados de ánimo. Él se toma a sí mismo en la mano y se reprocha a sí mismo por su depresión. La cura de la depresión no es mirar hacia adentro a nuestro dolor, ni es mirar atrás a nuestro pasado, ni es mirar alrededor a nuestros problemas, sino que mirar más allá y arriba a nuestro Dios. Puede ser controversial mencionar el tema de la depresión y mencionar algo así. No estoy diciendo, ni creo que el pastor Stott está diciendo que no hay otras cosas que pueden ser importantes cuando nuestro organismo necesita ser restaurado, ¿sí? No estoy diciendo que solo tienes que orar y ya no debes estar deprimido. Bueno, no fue el caso del salmista. Él está orando y él sigue deprimido. Él dice, Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Él está tratando de sacarse a sí mismo de la depresión y él sabe que el único camino hacia afuera es mirando más allá y hacia arriba a Dios. Y creo que cualquier, suficiente. Interesante notar lo que la adoración corporativa significa para el salmista.
Él anhela estar con el pueblo de Dios, adorando a Dios en la presencia de Dios. Él no puede. Y esto es algo que despierta en el pueblo antiguo y hoy en día también un aprecio por el privilegio que tenemos, que en muchos países no se goza, de poder juntarnos con el pueblo de Dios y adorar a Dios en la presencia de Dios. Eso es lo que Él anhela. Él haría casi cualquier cosa para poder estar ahí otra vez. Ese estribillo y la parte que dice, Dios mío, mi alma está en mí deprimida. ¿Sabe que esas frases, esas palabras han estado sobre los labios de nuestro Señor Jesús? ¿Se acuerda cuando Él estuvo en el huerto la última noche? En Marcos 14 lo vemos. Marcos 14, 33 y 34. Jesús en Getsemaní. Marcos 14, 33 y 34. Dice, tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Luego cita el Salmo 42 y 43. Él está citando palabra por palabra el Salmo. Cuando dice, mi alma está muy afligida. Y él añade, hasta el punto de la muerte. Les dijo, quédense aquí y velen. Mateo añade el detalle, quédense aquí y velen junto a mí. Jesús se siente como el salmista. Se identifica con los sentimientos de abandono, con los sentimientos de un alma deprimida, tan triste. Mateo usa la palabra, empieza a entristecerse. Jesús está triste, afligido, angustiado, y él cita el Salmo 42 y 43. Él quería una solución fácil, no fácil, pero quería otra solución. Quería que Dios acabara con esa aflicción de una manera más inmediata y que no tuviera que pasar lo que le enfrentaba el día siguiente. Pero él dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Como los salmistas siempre, ese como el punto final, o sea, no importa cuán negro esté el salmo, siempre el punto final es, pero Señor, yo esperaré en ti. Aunque no tenga esperanza, esperaré en ti, tú eres mi esperanza. Y el Señor Jesús se entrega a la voluntad del Padre, y Él va a la cruz y paga el precio, para que nosotros podamos llegar a conocer al Dios de Israel. Y también no tengamos, a pesar de estar en las Américas, no tenemos que sentirnos lejos de la presencia manifiesta de Dios en Jerusalén. Porque Jesús ya cumplió todo y hoy en día le adoramos a Dios en espíritu y en verdad, ni en este monte ni en aquel monte, donde estemos. Donde estemos. Y gracias a Dios que nuestra liberación de todas las cosas viene a través del Señor Jesús. Él hasta la muerte no puede quitar nuestra victoria que tenemos en Cristo. Entonces, cuando nos sentimos abatidos y afligidos, Dios nos da las palabras para expresárselo y para colocar nuestra esperanza en Él,
aunque en la situación no haya esperanza, siempre la hay, porque Él es el Dios de nuestra salvación. Vamos a orar y pedir que Dios nos ayude en los momentos de lamento. Señor, gracias por darnos el libro de los Salmos. Gracias por darnos tu palabra, Señor, que nos permite conocerte y también, Señor, poder acercarnos a ti. Señor, hay tantos momentos cuando no sabemos qué decir, cómo orar, qué hacer. Pero, Señor, tú nos has dado las palabras para expresar lo que hay en nuestro corazón. Y para recordarnos, Señor, quién es nuestro socorro y de dónde viene. Para recordarnos, Señor, que tú eres fiel a tus promesas. Y aunque no veamos con nuestros ojos, Señor, siempre la tendencia del salmista es decir, Dios me va a sacar de esto, no sé cómo. Él se va a glorificar. Él no me va a dejar avergonzado. Él no me va a abandonar. Él está conmigo. No hay nadie que puede detener su mano. El Altísimo está a favor mío. Y eso lo podemos hacer por los méritos del Señor Jesús, el que también sintió la misma aflicción y tristeza y dolor que nosotros, pero pagó el precio para que pudiéramos ver esa tristeza convertida en gozo siempre. Señor, gracias por tu bondad. Ayúdanos a poder sincerarnos contigo para que tu espíritu y tu palabra puedan ser un bálsamo en lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.